Vamos a ver el siguiente video. Vamos a dedicar los próximos minutos a aprender el tema del sistema cardiovascular. Pero antes de entender en particular qué significa este sistema de órganos, quiero empezar por hablar de las funciones. Entonces vamos a escribir acá las funciones, porque las funciones de este sistema en particular son tan importantes que es lo que en realidad nos lleva a entender cómo está estructurado, cómo funcionan estos órganos para cumplir. Usted puede ir deteniendo el video y tomando nota. Estas funciones. Entonces hablemos de la función principal del sistema cardiovascular y vamos a decir que es el transporte. ¿El transporte de qué? El transporte de, vamos a ponerlo acá en otro color, de gases como el oxígeno, como el dióxido de carbono, que son elementales para que la célula pueda respirar y producir energía. Tenemos también transporte de nutrientes. Hablamos en el video del sistema digestivo que el alimento que nosotros consumimos es degradado a nutrientes y que esos nutrientes tienen que ser llevados al resto del organismo para que todas las células puedan utilizarlo. Eso se hace a través del sistema cardiovascular. ¿Qué más aparte de nutrientes? Tenemos hormonas. Las hormonas que son, por ejemplo, secretadas en páncreas tienen que poder llegar a todas las células del organismo. También se transportan a través de este sistema. Tenemos el transporte de células sanguíneas. Las células sanguíneas como los linfocitos, por ejemplo, o plaquetas, que tienen que ir a sitios donde cumplen una función de protección. El sistema inmunológico debe incorporar estas células en un sitio donde hay lesiones para poder remediar la lesión de ese lugar, por ejemplo. Y las células tienen que llegar hasta ahí siendo transportadas por un sistema como es el cardiovascular. Entonces hablamos mucho del transporte, pero no es la única función. Tiene otras funciones que nosotros aquí no vamos a trabajar, pero es importante saberlas. Y la primera es el mantenimiento de la temperatura corporal. Mantenimiento de la temperatura corporal. Que el cuerpo mantenga una temperatura constante a lo largo de la vida es esencial para que muchas de las funciones celulares se lleven a cabo. Cuando hay cambios grandes de temperatura en el organismo, el sistema cardiovascular ajusta el flujo de sangre en diversas zonas para que esa temperatura se pueda mantener. Y lo mismo ocurre con lo que conocemos como el mantenimiento del pH, o algunos lo conocen también como la acidez. Este pH puede cambiar con la combinación de gases que se transportan en la sangre. En ese momento pueden tomar nota, porque las preguntas que en la tarea tienen que ver con esto. Mire que está muy clarito. Tiene 3 funciones: de transporte, de mantenimiento, de la temperatura corporal y mantenimiento de pH. El transporte es de 4 cosas: gases, nutrientes, hormonas y de células sanguíneas. Ojo con esas respuestas que les estoy ayudando. A los distintos puntos del organismo. Entonces hablamos de las funciones y ahora vamos a hablar de algo todavía más importante, que es la estructura. ¿Cómo está compuesto el sistema cardiovascular? Para hablar de eso vamos a empezar por separar el nombre cardiovascular en dos y decir que cardio proviene de corazón. El corazón es un elemento esencial en el sistema cardiovascular y el otro es la red de vasos sanguíneos. Y por supuesto, voy a poner acá a la sangre. Estos 3 componentes son los que están involucrados en el sistema cardiovascular. Y como curiosidad les cuento que tanto en los vertebrados como en nuestro caso, el sistema cardiovascular es un sistema, vamos a ponerlo así, cerrado. Básicamente es un circuito cerrado donde la sangre circula siempre por el mismo lugar
y vuelve al sitio de origen. Esto es el caso, como les dije, de los vertebrados. En el caso de los invertebrados, curiosamente, los sistemas por lo general son sistemas abiertos. La sangre comienza en un punto, pero cuando ya hizo el transporte de todos estos nutrientes y gases y hormonas, los desechos vuelven por otro camino. Entonces, nosotros hoy vamos a dedicarnos a trabajar sobre el sistema cerrado o el sistema de los vertebrados. Pasemos entonces al próximo punto, que es la estructura en sí de la red de vasos sanguíneos. Dijimos que entonces el sistema cardiovascular estaba compuesto por los vasos sanguíneos y el corazón. Y la sangre la dejo aparte porque en realidad es parte de lo que circula por los vasos. Entonces utilicemos estos minutos para hablar sobre el circuito de vasos. Y me gustaría ponerlo así. Existen dos tipos de circuitos de vasos sanguíneos. Dos tipos de circuitos. El circuito menor o pulmonar y el circuito mayor o general. Y los voy a dibujar acá. La conexión entre estos dos circuitos es el corazón. Entonces voy a poner dibujado en esta pantalla el punto central, que es el corazón, y vamos a dibujar en rojo cómo es que funciona o cómo empieza a funcionar el primer circuito. Vamos a tener acá arriba el pulmón, lo vamos a dibujar acá, el pulmón, que es el sitio donde entra el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo hacemos? La sangre llegó al pulmón y el pulmón la va a oxigenar, la va a llenar de oxígeno, y ese oxígeno tiene que poder ir a todas las células del organismo. Entonces, a través del circuito pulmonar o menor, la sangre llega al corazón, y del corazón podríamos decir que la sangre vuelve cuando ya dejó todo su oxígeno, vuelve con el dióxido de carbono que tiene que ser eliminado a través del pulmón. Entonces, esto que tenemos aquí es el circuito menor o circuito pulmonar. Ahora, desde el corazón vamos a trasladar toda la sangre al resto del organismo. Y dijimos que como la sangre llegaba oxigenada, esta misma sangre va a ir a todo el organismo, va a distribuir su oxígeno a través de todas las células del organismo, va a recuperar los desechos como el dióxido de carbono que van a volver a subir hasta el corazón para bombearse hacia el pulmón, donde va a ser reoxigenada de nuevo la sangre. Este circuito de abajo se llama circuito menor o circuito mayor o circuito general, y este dijimos que era el menor o pulmonar. Entonces, básicamente hablamos de estos dos circuitos y hablamos de vasos que van y vienen llevando sangre oxigenada o sangre con menores cantidades de oxígeno y mayores cantidades de dióxido de carbono. Y voy a escribirlo por ahí cuando digo dióxido de carbono, cuando hablo de oxígeno. Bien. Vamos a entender ahora un poco cómo es que funciona el corazón para poder bombear la sangre hacia abajo o para llevarlo a todo el resto del organismo, y cómo funciona llevando la sangre a los pulmones. Entonces, utilicemos esta imagen de aquí abajo para trabajar sobre ella. Esta es una imagen tomada del libro Naturaleza en Red, donde vemos la imagen de un corazón que está seccionado. Seccionado quiere decir, imagínense que si yo tuviese un corazón entero, lo secciono a la mitad, lo abro y ahora obtengo dos mitades abiertas, como si fuera una naranja ovalada. Y esa naranja está básicamente dividida en 4 partes. ¿Qué es lo que hay alrededor? El corazón es un órgano rodeado de músculo, de una pared muscular muy gruesa que le permite contraerse, y esa contracción es la que ayuda a impulsar la sangre hacia afuera.
Entonces, ¿qué es lo que hay adentro? Por dentro es un órgano prácticamente hueco, que tiene lo que conocemos como cavidades. Cavidades. Las cavidades son los sitios internos del corazón por donde circula la sangre. Entonces veamos en esta imagen de acá, vamos a utilizar estos colores para hablar de las 4 cavidades del corazón. Empecemos por esta cavidad de aquí arriba que se llama aurícula derecha. La cavidad que está a continuación de la aurícula derecha por debajo y conectada con ella es el ventrículo derecho. Aurículas y ventrículos se alinean derecha e izquierda. Entonces, en la parte izquierda del corazón vamos a tener aquí arriba la aurícula izquierda y por debajo y conectado a la aurícula izquierda el ventrículo izquierdo. La parte izquierda y la parte derecha del corazón están separadas por un tejido conocido como el tabique, o sea, no hay conexión entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces vamos a entender, en base al circuito que vimos aquí, que es el circuito pulmonar y el circuito general, cómo funciona dentro del corazón. Veámoslo así. Vamos a escribirlo como un circuito cerrado y vamos a decir, como es un circuito cerrado, no importa por dónde empecemos porque siempre vamos a terminar en el mismo lugar. Entonces vamos a comenzar solo a modo de ejemplo por el ventrículo izquierdo, que lo tenemos aquí. El ventrículo izquierdo va a tener la sangre que ya llegó a través de la aurícula con mucho oxígeno porque venía del pulmón, y esta sangre va a ser transportada a la circulación general a través de una arteria muy importante llamada arteria aorta. Voy a poner así, arteria aorta. La arteria aorta es una arteria muy grande que puede transportar grandes cantidades de sangre que salen desde el corazón. Y la arteria aorta, a través de toda una red de vasos sanguíneos, de arterias, va a transportar la sangre hacia todo el resto del organismo. Esa sangre va a pasar por capilares cada vez más pequeños, se va a meter en las células van a tomar ese oxígeno y los nutrientes y van a eliminar los desechos. Esa sangre que ya viene con dióxido de carbono, saturada en dióxido de carbono, tiene que llegar de vuelta al corazón y lo hace a través de un vaso sanguíneo conocido como vena cava. La vena cava va a su vez transportar la sangre con dióxido de carbono a la aurícula derecha. ¿Dónde estamos? Acá. La aurícula derecha. Esta de acá es la vena cava, que trae la sangre azul, o sea, la sangre saturada en dióxido de carbono, hacia el corazón. En el corazón esta sangre va a pasar al ventrículo derecho, dijimos que estaban conectados, ventrículo derecho, y del ventrículo derecho se va a impulsar hacia el pulmón para poder ser reoxigenado a través de la arteria pulmonar. Vamos a poner así, pulmonar. Y de la arteria pulmonar, que es esta de acá, se va a ir al pulmón. Entonces vamos a poner acá pulmón. Y del pulmón, ¿cómo va a volver la sangre? ¿Oxigenada o con dióxido, saturada en dióxido? Oxigenada, perfecto. ¿Cómo llega la sangre del pulmón hacia el corazón? Lo va a hacer a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula izquierda. Va a llegar por aquí
va a pasar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda entonces vuelve a cerrarse el circuito, ¿sí? Este es un circuito solamente de cavidades dentro de lo que es el corazón que me va a permitir cumplir la función de oxigenar el organismo, de llevar los nutrientes, de impartir las células que se necesitan para protegerlo con el sistema inmunológico, etc. Entonces nos vemos en los próximos videos donde seguimos aprendiendo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar cómo vamos a hacer la tarea. ¿En qué consiste la tarea? Informe del video. De las preguntas son estas. Vean. ¿Cuál es la función principal del sistema circulatorio? Les dije que tomaran nota al principio. Transporte de algo. No les voy a decir, espero que puedan volver a ver el video. ¿Cómo se ha compuesto el aparato cardiorrespiratorio? Mire que ahí mencionaron los pulmones. Describa la circulación menor y la circulación mayor. Lo otro, describa el recorrido de la sangre por las 4 cavidades del corazón. La quinta, ¿cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? Y la sexta, haga el dibujo de un corazón con las aurículas, con los ventrículos. Mire que si usted vuelve a ver el video, va a responder la tarea. Espero pues que buen provecho. ¿Alguna pregunta? Y vamos mirando a ver. Esperamos que usted con esta forma de aprender se motive bastante. Bueno, feliz noche.